Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este domingo 27 de julio. Y hoy también en este domingo 27 de julio yo quiero agradecer al Señor un año más de vida. Es decir, hoy estoy apagando una velita, 59 años que el Señor me ha regalado, que he venido a este mundo gracias a mis padres, pero sobre todo agradezco a Dios esa vida que me ha regalado. Bueno, para poner al servicio, como decía el Papa Francisco, recen por mí, para poder prestar siempre un servicio, sobre todo en la interpretación y en el conversar juntos sobre el mensaje de salvación. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos con este don tan importante que es el don de la vida. Queridos amigos, en este 27 de julio, la primera lectura que nos presenta la Iglesia es desde el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 18, del 20 al 21, luego del 23 al 32. El Señor dijo: el clamor contra Gomorra y Sodoma es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: así que vas a exterminar al justo junto con el culpable. Tal vez haya en la ciudad 50 justos y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo justamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo: yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad. No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: quizás no sean más que 40. Y el Señor respondió: no lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió: una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. No lo destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió: no la destruiré. Queridos amigos, aquí encontramos una de las cualidades importantes en la vida cristiana. Cual añandera peñandella poina yella pona lleva. Y va el añande situación. Mucha corrupción, muchos pecados en el mundo. Pero la característica del cristiano es justamente aquella de ser intercesor. Abraham justamente había demostrado una de las cualidades importantes anteriormente. Habíamos leído y reflexionando sobre la hospitalidad, es decir, somos capaces de vivir nuestro catolicismo, porque la palabra católico quiere decir estar abiertos a todos, la universalidad, eso quiere decir Catholicus. Y entonces, queridos amigos, a mirar, a entender y también a recibir a los pecadores, o sea, a recibir a todos. A bebeñande ya ñande hoy a veía lleva. De ahí de 100% que somos
puros o puritanos, no podemos ser puritanos. Puritanos quiere decir, queridos amigos, umije y asei guapa hoy, shena y cotebe y abavere, porque ese es el verdadero pecado que encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis. Apea como uñande, iñande, shei guapa hoy significa que yo no necesito de Dios. Naikotebe veñande yarare, porque she yareko pama lleva. A como areko pama, entonces dajai la misape, más piata misape, si llegó, hay guapa moe. Shenaikotebe, más pico se hasta hendu, más bebe se la henduta, va epio ita se upea. Se dan cuenta, queridos amigos, que nosotros, a pesar de que tal vez no lo decimos con nuestras palabras, o tal vez directamente no lo pensamos y nos decimos, yo soy Dios, porque si ustedes comen de este fruto y la serpiente, capítulo 3, versículo 5 del Génesis, ustedes serán como dioses, ustedes serán como dioses. Esa es la tentación. Añade umene enteroetea con engañas en dujinaya. No, yo no soy Dios. Paícolas y apepaí, ¿qué es lo que me está diciendo contra mí? Sendaja eibishawa. Reí ereta seupea, porque vos no te vas a la misa, no te querés confesar, no querés vivir tu vida cristiana, no te comprometes. Sos un ladrón, sos un corrupto, sos un borracho, sos lo que sea. Erea. Vamos a poner nuestra lista de todos nuestros pecados. ¿Entienden? Y entonces quiere decir que nosotros, queridos hermanos, nos estamos considerando dioses. ¿Por qué? Y porque nosotros decimos que podemos hacer y llevar nuestra vida, nuestra creaturalidad, así independientemente fuera de todos. Y especialmente ñambo que veñan de Yara. Ñan de Yara y se la fuera de todos. Dios en primer lugar, queridos hermanos. ¿Qué dicen los 10 mandamientos de ley? Dios en primer lugar, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ánimo, con toda tu energía, tu pensamiento, tu forma de actuar, tu organización. Anina Ñandere Saray te dice yo que fuera lleva, porque lo que está diciendo aquí, esta palabra del Señor, de Moisés como intercesor, ¿será que yo no le voy a decir a Abraham? Dice Abraham, es un tipo pero espectacular, dice, a Abraham yo le he dado nada más y nada menos que el encargo de que a través de su descendencia, a través de su familia, se forme el pueblo elegido. Abraham es mi socio de primera, ¿entienden? Y entonces Abraham entiende muy bien y se para ante el Señor y le dice, Señor, debe destruir a esta humanidad. Más vio la Sodoma y Gomorra, añandego, vea. Nuestra organización, justamente en la vida cristiana, en la Biblia, se nos presentan 3 elementos esenciales que tenemos que tener en cuenta. Primero, nosotros hemos recibido la tierra. Deja tu tierra, upeaco y seina, es ella, pemba, evaí, es ella, umi, neiko te vea para hacer el camino de Dios. Dejar todo lo que es simplemente un fardo, una carga, un peso que no te deja vivir tu vida cristiana auténticamente. Deja tu tierra y vete a esa tierra que yo te mostraré. La tierra que emana leche y miel, upeaco y seina, ese camino que tenemos que hacer para vivir en nuestra sociedad, pero bien. Ñandego con ñandeneta yareco paite. Yareco paite veñan de yarome acueñande. Entonces, el segundo elemento, después de que Dios nos haya dado esta tierra, nos haya dado todos los recursos, toda la naturaleza para que nosotros lo podamos explotar y vivamos felices, nos organicemos bien, viene el segundo. Justamente nos dice, después de la tierra, a través de tu descendencia. Yo te daré la descendencia, apego al pueblo elegido. Apego dice, entonces ya yeputazona para formar una verdadera comunidad. Y esa es la iglesia, esa es la iglesia. La iglesia es el Atiguazú. Ñandejina obeace yo que fuera. La descendencia de la humanidad quiere decir eso. Ab-am, Jerama Oingo dice, ahora te pongo este nombre, Ab-am. Ab quiere decir papá. Am quiere decir naciones, pueblo, gente. Abraham obeace. De tu descendencia, ñande yagüero guatata. Y después de ahí, queridos hermanos, viene el tercer elemento esencial. De ti nacerán reyes, es decir, la monarquía. Más viola rey. El rey es el que tiene que regir, es el que tiene que santificar y es el que tiene que enseñar. Upean ojena, la organización ñandeña y cotidiana. La ñandeña iron en la corrupción ñandela, el segundo país más pobre en América Latina, yo que fuera.
Y justamente porque nos falta organización. Nos falta entender que la tierra es nuestra comunidad que tiene que desarrollarse y que tiene que vivir feliz y no seguir quitándoles y darle a algunos simplemente a ellos los privilegios. Entonces yarecola nepovevi, yarecola mondajá, yarecola amigos para las licitaciones, yarecó entonces la ñaneban cocuera, mobaña rajata la plata que no nos pertenece, que es de las instituciones privadas y que tienen que estar al servicio de la gente, de los aportantes, etcétera, etcétera. Yarajapa, ñanebaena, porque se la amandá, se arecó a ver el poder hayapota la hayaposea. Hasheyapuy ari, porque digo ante la Biblia y ante el Señor que Dios y la patria me lo demanden. Y entonces ahora mismo luego se te tiene que demandar, ¿verdad? Y a todos los que estamos en esa corrupción y los que estamos también aplaudiendo esta situación que vivimos en nuestra comunidad. Porque no estamos absolutamente entonces rigiendo nada, no estamos enseñando a las nuevas generaciones, es decir, a la descendencia, y sobre todo, queridos hermanos, no estamos absolutamente santificando ni enseñando nada a nadie, ¿verdad? O si no, lo que estamos haciendo es enseñando a caminar también en la corrupción, a caminar en el mismo pecado. Y entonces la intercesión aquí de Abraham es tan linda porque dice, Señor, haygo también justos, cierto, voy a llevar la o patalear y no bebes o hipotaje y las cosas para que vivamos bien. Y entonces dice, si hay 50, Señor, le destruíte la de nación. Y el Señor dice, por amor a esos 50, Abraham, ya que tú me lo pides. Pero si hay solamente 45, Señor, anda, destruimos. Y si hay solamente 40, discúlpame, Señor, pero si hay solamente 30, pues ya deja la 20 entre yujuno pico, hasta que llegue hasta 10. Pero pues sabemos que Sodoma y Gomorra se destruyen. Upea dice entonces que ni viendo yujuña de aquellos que no se dejaron corromper verdaderamente por el pecado. Así que, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy en este 27 de julio, para que podamos evangelizar, para que podamos decir la verdad y sobre todo para que nos dejemos tocar por Dios en el camino de la conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical, 27 de julio. Como les decía al inicio, agradezco a Dios hoy un año más de vida. Una velita más, 59 años en Bobuena, este día 27 de julio. Todos invitados entonces a celebrar también conmigo, queridos amigos, porque en esta celebración lo que queremos hacer es juntar algunos recursos, sobre todo recursos económicos, para poder mantener nuestra evangelización también. Así que Perucay la regalo mía lleva para poder mantener nuestro canal y mantener nuestra evangelización. Queridos amigos, la segunda lectura, la propuesta de la iglesia hoy en este domingo 27 de julio es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosenses, capítulo 2 del 12 al 14. Hermanos, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y con Él resucitaron.
por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas las cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. Pero qué espectacular, queridos amigos. De primera lectura, como intercesor, decíamos, decir Abraham que se presenta ahí ante el Señor y le dice, Haloino 50 justos, esos que son justos van a morir a causa de los pecadores. Toda una nación, tiene que ir a pique, toda nuestra nación, nuestro país, a causa de unos corruptos que están ahí, que están manejando la situación a su antojo y como quieren. Oye, salvas anguada de muchas cosas negativas que hacen o que hicieron. Toda la nación, todos tenemos que sufrir por eso. Allá huerecota siempre en la Amboria, Juya huerecota siempre en la gente, chicos de la calle, colegios que en realidad hoy minta lleva. Ya digo, ya por la inauguración, hambre, hoy cinta, foto, televisión, cuanto oía. Bendición entero ya me lleva. Porque construimos y ponemos paredes o ponemos techos, ¿verdad? Que sabemos que también súper sobrefacturado todo eso, construcciones facturadas, ¿verdad? Pero impresionantemente. Pero no es luego apeañan de como si fuese que hay escuela, hay educación. No hay educación. La educación la hacemos nosotros, los hombres, las personas, los maestros, los educadores. Humían la educación, oye, pues. Hay que poner infraestructura, eso es cierto. Hay que poner infraestructura que valga la pena. Pues llego ahí a corriendo y por todas partes, por todas las escuelas para hacer bendición, charlas a los jóvenes. Llego está corriendo. O bebé allá, muchas veces se nacen o bebé allá. ¿Por qué? Y porque veo aulas, pero vidrios, todo yecacue. O sea, eso luego ya no es educativo. Eso luego ya no es educativo. Rey, que esa mi clase, rey, esa mi silla, con gato, o la silla china, oía ahí. Peando dentro de un año y si pepa y teta, producto chino. Y catujabe ya aveña de neta me lleva. ¿Y todo para qué? Para robar, para sobrefacturar y hacer las cosas como queremos. Se dice, se grita, se sacan los periódicos, se saca por todas partes. Naña penay. Seguimos como títeres ahí votando. Parece que tienen una cuerdita aquí. Chingo, yo pues, todo por computadora, vamos a ir y a dirigir, pum, vamos a la hipo. Pum, vamos a ir a la hipo. Pea no, heja, oye, pues la incuala. O sea, no hay criterio, no hay filosofía, no hay un camino hacia donde queremos caminar. Ya inventáis ya. Queridos hermanos, es triste, ¿verdad? Bueno, esa era la primera lectura. Apeamos la Sodoma y Gomorra. Pero, queridos hermanos, gracias a Dios, la palabra de Dios siempre es alentadora también. ¿Por qué? Porque ante una situación tan fea en que podemos encontrarnos, sin embargo, Dios no nos abandona. Y por eso está la intercesión justamente de Abraham. Quiere decir que en primer lugar nosotros tenemos que ser intercesores. Ya Yerurea lleva, peñan de yarvega tu la ñane convertimí, o poco veñane acá, o poco veñane corazones allá. Ya pomila las cosas en serio. Anina la, ya de cabeza, ya yupina, mi gobierno cuerva, es solamente para ver cómo vamos a robar. Y cómo vamos a enriquecer a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestros socios, a aquellos que invirtieron en nuestra campaña, etcétera, etcétera. Y no seamos más títeres. Anila ñanet tindimeme siempre es allá tiriripe y huile, ¿verdad? Porque esa es nuestra realidad. Jalapellece no es otra cosa. Entonces, tú sí tirei la neti peso que guata porque Pinocho y cosas neve. Porque en ya puse, hoy en día ya a nadie le engañamos. Y entonces, queridos hermanos, esta segunda lectura, como le estaba diciendo, cuando Pablo está escribiendo, él mira la realidad y se da cuenta del gran pecado y la gran situación en la que nos encontramos de corrupción, ¿verdad? Y ante esta situación, ¿qué dice? Queridos hermanos, en el bautismo ustedes ya fueron sepultados con Cristo. Primera cosa, veamos hoy, ya da para hacer toda una teología de una hora guave. En el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo. Upeaco dice ese yo que fuera ñandengo cristiano. Ñandengo ya es la seguidora de Jesucristo. Se cuela Cristo.
Peango dice que ya fuimos sepultados con Cristo. ¿Qué quiere decir ser sepultados con Cristo? Quiere decir que todo lo negativo, el pecado, en el aspecto moral, miren que robar es un aspecto moral porque sabemos que estamos haciendo mal y lo hacemos. Sabemos que tocar las cosas ajenas está mal. Ñan de Pocoví, ñan de Vizcacho. Eso es lo moral, queridos hermanos. Sabiendo bien. Y gente que se dice que son tan inteligentes y que nos van a organizar y que dicen que Yecota hoy en el país de la maravilla. Y sin embargo, no lo hacemos. Entonces quiere decir que ñan de Vizcacho, ñan de Mondajá. Y entonces dice, ustedes ya fueron sepultados con Cristo. Nosotros ya sabemos eso, queridos hermanos. Sabemos. Fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Escuchando por ahí algunos discursos, ¿verdad? Y entonces diciendo, vamos a hacer un poco, ¿verdad? Todo lo que vivimos en estos años, lo que ya hicimos, etcétera, etcétera. Después al final dice, bueno, estas son las cosas lindas que hicimos, porque siempre te digo que la hiponañamos, por lo menos ni desafíos luego nos decimos, ¿qué es lo que falta todavía? Mira, ven y mandó ahí hoy. Por lo menos si dijésemos, bueno, pero nos falta todavía seguir luchando en esto, estos pobres chicos que después se vuelven todo chespirito, mía, vean amigo de gobierno, vela como proyecto, pero discatuete no sé, pero roñepia, estamos organizados. Por lo menos un mía ya, ella como ya güero ya mierda, pero la ya iba, ya todo va adelante, nambreo, y. Quiere decir, queridos hermanos, que onda ya yesacuay, o si no verdaderamente somos unos grandes ilusos y somos unos grandes mentirosos, ¿entienden? Y eso entonces no condice a lo que Pablo hoy nos dice en esta segunda lectura. En el bautismo ya nosotros fuimos sepultados con Cristo. Es decir, que desde nuestro bautismo nosotros tenemos que vivir esa gracia de Dios para caminar en un camino positivo, en un camino que se llama el camino de la moral, ¿verdad? Con Él resucitamos por la fe en el poder de Dios, que ya lo resucitó también a Él de entre los muertos. Resurrección, si quiere decir, mirar la realidad y sobre eso comenzar a trabajar. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que vamos a apuntar y vamos a decir, este es nuestro camino, por aquí tenemos que caminar y trabajar, y esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y por eso dice, ustedes estaban muertos antes, pero a causa justamente de esta presencia de Cristo en la vida de ustedes, ustedes ahora han revivido porque fueron perdonados de sus pecados. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy, en este domingo. Yahweh lléveme, ebeñan de Yara, llévanla, ñaneneno y jagüere para que seamos cristianos y seamos seguidores suyos. Pero ahora hagamos una verdadera catequesis. Upea y seín, ya yepitazoñon didepa, ya guapilla calculaña, mañana ya, con la yeya página, va evalanda ya poponaña, y vamos a entusiasmarnos. ¿Por qué? Y porque el Señor nos dice que tenemos toda la gracia de la resurrección como cristianos, para mirar y enfocarnos hacia algo positivo. Volvemos enseguida con más. Ñandi Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos con esta tercera lectura, es decir, con el Evangelio que nos propone la palabra del Señor. Estamos en este siglo que se nos regala el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo entonces: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies. Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Queridos amigos, qué evangelio más lindo, qué evangelio más completo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos prácticamente el resumen, por eso es completo, de cómo nosotros tenemos que rezar. Padre, en primer lugar, Padre. Aquí quiere decir que estamos mirando el aspecto generativo, el aspecto del Creador. Upeaco y Seina, ñande ya yesa qua, que Dios es el autor de la vida. Porque decir Padre quiere decir el que ha generado. Pero me ñande lleva pete cobella huerecoaje. Y después también, si decimos Padre, y todos decimos Padre, quiere decir que tenemos un único Padre. San Mateo incluso agrega Padre nuestro. Mateo insiste en la comunidad, es el que más insiste en el aspecto de que este Padre es de todos. Lucas insiste simplemente en el aspecto de la misericordia del Padre. Y por lo tanto es un Padre que nos ama, que nos quiere. Y eso quiere decir el Padre, el generador. Pero queridos amigos, también aquí al comienzo el Evangelio nos decía que Jesús estaba rezando. Ese ya es el primer testimonio. Entonces, a raíz de este testimonio, ñandella esa, pero no solamente en Jesús, porque el Jesús es el tendotá, es el maestro. Nosotros los discípulos que le seguimos vemos cómo nuestro tendotá es el primero que reza, es el primero que se arrodilla ante Dios y está pidiendo esa gracia para poder llevar adelante este camino de salvación. Porque oñen boina justamente por el Padre. Queridos amigos, quiere decir que cada uno de nosotros que estamos al frente de nuestras comunidades, al frente de nuestras familias, como papá, como mamá, como empresarios, como gobernantes de una nación, como miembros de un grupo, siempre cada uno de nosotros tiene alguna función o alguna misión que se le ha encomendado. Jopea y Seina, nosotros somos los primeros en ser testimonio, ejemplo. Oye, Shana,
Porque a veñan de Yara oñesu oyerure veñan de Yara lleva y tú ave para que se pueda cumplir su voluntad en la vida de él para cumplir con su misión, que es la redención, evidentemente. Apebe entonces uno de sus discípulos, ella, los hijos, todos nosotros miramos el ejemplo arrastra ya de lleva un mañana de Shaibe. Señor, así, enséñanos a orar, por favor, como Juan enseñó a sus discípulos. O sea que enseguida nos damos cuenta, queridos amigos, enterobetea, peñandera, evera, ñandera, yeumía, pero cacuano, jinambe, catú, alleva. Se dan cuenta, mira, somos el espejo para los hijos. Incluso los psicólogos, queridos amigos, nos dicen que desde los 5 años hasta los 10 años tenemos toda la base formativa, lo que seremos después. Pendo ponaque. Sobre todo los que tienen todavía hijos chicos, los que tienen todavía esta posibilidad de educarles bien a sus hijos. Pendo ponaque. Y los que son abuelos también, porque ustedes tienen esa responsabilidad de ayudar también a sus hijos en la formación de la prole, en la formación de sus hijos. Y hoy en día con mucho luego, lastimosamente, tenemos que decir, a pesar que la función de los abuelos es muy linda también en la vida de los nietos, etcétera, etcétera, pero la función especial tendría que ser de los padres, ¿verdad? Papá y mamá. Pero algunas veces son abuela memb, lastimosamente. Pero eso es también justamente por una falta de organización. La ñana de gobierno cuero promete para ella lleva, o la inflación con hoy lleva 300% con la inflación. Hoyupi 100.000 guaraníes. A 300.000 guaraníes, entonces, de inflación en realidad. Quiere decir que salimos perdiendo, ¿verdad? Salimos perdiendo. Queridos amigos, tenemos que ser un poquitito más justos. Y yo no sé para qué nos vamos a especializarnos en economía. Nambre, doctor, voy en economía. Que tan bueve ya, jamón burilla, ñande vale, yo la economía, peñande y chaguanda y por y la iba la idea. Cuánto banco entero ya manejada lleva. Pero manejamos para nuestro provecho y hacemos lo que nosotros queremos. No le pagamos, por ejemplo, los sueldos a la gente a su tiempo. ¿Y eso todo de dónde? Y desde una nación que tiene que ser una nación, justamente tenemos que leer el libro de los Reyes, capítulo 3. Salomón se va y se arrodilla en el templo antes de comenzar a gobernar. Señor, no te pido la cabeza de mis enemigos, no te pido la cabeza de los partidos políticos, no te pido la cabeza de una diputada o de otro senador o lo que sea para sacarle su bancada, etcétera, porque se estorba, porque oye, ese contra, pero lo que sea. No te pido la cabeza de mis enemigos, decía Salomón. Te pido sabiduría para gobernar a mi pueblo y a mi gente. Me pusiste con una misión demasiado grande. Y esa es mi función. No estar al servicio de un grupito y estar al servicio de la gente que me da platita para yo después construir mis grandes mansiones, aquí, allá, etcétera, etcétera, que cuestan millones de dólares, etcétera, etcétera. Ahí van a ver a correr de aquí para allá, etcétera. No, queridos hermanos. La palabra de Dios, y hoy especialmente aquí, enséñanos a rezar así como Juan enseñó a sus discípulos. Es el testimonio, el ejemplo más claro para que nosotros después podamos vivir y podamos hacer lo que vemos. Por eso lo que les decía, si en un estudio serio, ¿verdad?, de unos psicólogos, etcétera, nos van diciendo que la edad de 5 años hasta 10 años es el tiempo ideal para formar a nuestros hijos en los valores y en los principios. Porque ahí la ñambo evaíno lleva. Si no le enseñamos a amar a Dios, si no le enseñamos a poner a Dios en primer lugar, si no les acompañamos presencia de los padres, etcétera, etcétera, entonces, queridos hermanos, no sé qué vamos a esperar en el futuro. Y yo eso les hablo de corazón, porque justamente yo hoy agradezco un año más de vida. Pero de sacerdocio, queridos hermanos, ya tengo 31 años también, 31 años de país. Y bueno, en esos 31 años, ¿sabe qué? Estos oídos han escuchado tantas cosas y tantos problemas y dificultades. Y justamente de muchos papás y mamás que se acercan y dicen, vaya, otra vez me embundie. Porque te arrepiaste, mi hijo, mi hija, te arrepiaste. De entonces, y pensar en grandes otras cosas, pero no pensaste en lo esencial y en lo fundamental. Padre,
quiere decir entonces el generador, el que da vida. Pero ¿qué clase de vida es lo que necesitamos? Y justamente aquí después le va enseñando. Santificado sea tu nombre. La presencia de Dios es esencial. Santificar, kadosh se dice en hebreo, en la Biblia. Eso quiere decir, queridos hermanos, felicidad. Quiere decir encuentro. Quiere decir, lleva, peñanemo krimba, lleva. Peñanemo pirimba, ya, dejamba, erebeja, porque ñañandumba, y se va peñan de yara, o y peñan de recoebe. Esto es lo más importante, esto es lo esencial y lo fundamental, y ojalá que nosotros hoy entendamos esta oración del Padre nuestro, ¿verdad? Que es un Padre de comunidad, a quien tenemos que santificar, porque santificar quiere decir que la presencia de Dios entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y nos muestra el camino de la felicidad, el camino del encuentro personal con el Señor. Y así entonces, queridos hermanos, solamente insisto en uno más, porque un día 24 horas, de la propuesta, porque esta es la síntesis del Evangelio. El Padre nuestro es la síntesis de nuestra misión, de nuestra vida, de nuestro compromiso cristiano. Justamente se nos pide que nosotros podamos construir el reino de Dios. Venga tu reino. Venga tu reino. Una vez que nosotros santificamos el nombre de Dios, es decir, hacemos un camino de felicidad porque nañane pocané, nañane yapuy, nañane infiel, somos personas coherentes y somos personas de una gran moralidad, con los valores de Cristo, con los valores del seguimiento, de la secuela del Señor. Ciertamente, queridos hermanos, que este es el camino para construir el reino de Dios. Que venga tu reino. Upeaco dice, ya yerure, ñañesu, ñañepomoy, veñande, ya renondebe. Justamente como le estaba diciendo, Salomón cuando hace su oración en el templo no pide la cabeza de sus enemigos, sino que pide sabiduría para poder gobernar a su pueblo, a su gente. Que venga tu reino, que vos puedas reinar en medio de nosotros. ¿Saben qué eso quiere decir, queridos hermanos? Eso que cantamos en esa linda música, Dios queremos los paraguayos. Bajo dorados y humildes techos, tenga en la patria donde reinar. A mí muchas veces me da tanta pena cuando veo ahí los canales de televisión, como ya tenía ahí, o Yucayo, ahí en Nanagua creo que fue, machete, hacha, o Yucalas avisabe, hoy que timbala inambi, hoy que tiene la iti, hoy que tiene la hipo, o Yucayo. Pero claro, también uno sabe que también las cosas no eran tan fáciles para esa persona, ¿verdad? Porque ahí con la pecha pesante, ahí lo mitad de los años y no olla por la iberia. Porque también estaba metido en la cuestión de la venta de droga, en la venta de esto, de aquello, avigeato. ¿Cuánto mía? Humiandas a seguimiento de Jesucristo, queridos hermanos. Así que en duda veñan de yarañé, bueno, todos juntos como comunidad. Desde arriba tenemos que dar posibilidades para que exista una formación, educación. Desde arriba y después como comunidad tenemos que aceptar y ayudarnos para que exista una buena formación cristiana desde Dios, discipulado del Señor. Y entonces sí vamos a salir adelante, pero todos juntos como comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominicado. Ahora estamos en este último bloque, nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Justamente sobre este capítulo y estos versículos, cuando Abraham, algunos preguntan cuando Abraham se pone ante el Señor y le dice, y si hay, primero le dice 50, ¿verdad? Y después 45, 40, 30, 20, 10, ve la huella. Pero aquí, sobre todo el autor sagrado en la Biblia, lo que quiere decir, queridos hermanos, es que nosotros, así como Abraham, padre de pueblos, padre de nuestra familia, padre de nuestra nación, cada uno de nosotros somos intercesores. ¿Intercesores ante qué cosa? Ante la realidad esa que nos rodea. Ñamañaya, eshaya, yesha, cuá. Y ahí nosotros decimos, pero aquí, Señor, hay buenos y malos. ¿Y será que el justo va a pasar la misma suerte del injusto? Es decir, aquí nosotros tenemos que pensar un poco y tenemos que ver porque y bueno, gracias a Dios, y bueno. Yo le puedo decir, querido hermano, que sea correina, hay cuá, pero oñemo bueno, pero y sin vergüenza, y bella guayeva. No me enseguida, oñemo político, o escama hoy, para ascender en algún puestito, o si no, o escala y famoso amigo, o ureijanguá, y así, ¿verdad? Así. Y creo que todos saben mejor que yo. Así que no hace falta que les explique demasiado ni diga demasiado estas cosas, porque esto es del conocimiento de todos. Pero dentro de este conocimiento que hay en la sociedad, hay mucho hermetismo, hay mucho silencio. Porque la gente, evidentemente, también, uno me decía, país, si yo hablo mucho, yo estaba igual, pero la chañete y no. Primero, añemos ese trabajo. Segundo, hay perseguida. Tercero, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, queridos hermanos, es una forma de amordazar a las personas. Una forma, entonces, de tenerlo ahí quietito, ¿verdad? Recuadramos ya peña tendegue, porque agendú algo. Recuapona, lo ayudan. Así sucede hasta con jueces, ¿verdad? Que le mandamos matar allá por otros países, ¿verdad? Yayucacá. Ahí la omanonte a bella, o que viene, no sé, un turista por ahí que pasa y viene y no le gusta que haya un turista, y entonces le dispara. No, queridos hermanos. Estos son verdaderos asesinatos a sangre fría, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar un poco aquí una palabra clave en este domingo, que es lo que está haciendo Abraham ante su sociedad. Una sociedad Sodoma y Gomorra. Aquí el Señor mismo dice, entonces esto no hay caso, pero yo voy a ir a mirar. Voy a ir a mirar y voy a ir a ver qué es lo que pasa. Y aquí miren, Dios mismo le consulta a Abraham, o mejor dicho, le cuenta y le dice, ¿sabe qué, Abraham? Ya como vos tenés una misión, ¿viste? Una misión tan importante, porque vas a ser el padre de la familia que quiero formar, del pueblo escogido, del pueblo elegido. Aupear entonces, hay ponata de bala yapota. Ya anda tabema lo que cogen, tú se treima la corrupción. Y entonces, fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra.
habrá un intercesor, ese espíritu, como escuchamos en la segunda lectura también, ¿verdad? Pero Señor, ¿cómo podés hacer eso? Fuera de ti ese pensamiento, Señor. Diga, tú no te la, güey, pa lleva todas estas cosas tan lindas que vos mismo creaste. No hay caso de yo de ya. Pero Abraham insiste, y ahí está el aspecto de la intercesión. De la página cuando hacemos el querigma, el anuncio. Llamamos a lleva entero a ver la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, del 1 al 7, está justamente para instruirnos, dice. Para enseñarnos, para llamarnos a la conversión, para que reflexionemos, para que cambiemos, para que seamos diferentes. Proverbios capítulo 1 del 1 al 7. Y entonces, cuando se habla de la intercesión, queridos amigos, desde una perspectiva bíblica, teológica y antropológica, tenemos que entender que la palabra intercesión, significa el hecho de ponerse en el medio de, estoy intercediendo en medio de. Aquí quiere decir caminar junto con, o ceder el paso a un diálogo, ceder el paso a una capacidad de diálogo. Ñaños en domina, ñan de ya. Operar con las ellos. Y si ahí hay 50, esos 50 que son justos, me pido más nota por culpa de estos corruptos que están aquí. Todo el país tiene que sufrir por culpa de esta gente. Todo el país habiendo tanta riqueza. Tiene que haber tantos campesinos sin tierra. Gente que sea dueña de la tierra, del país, donde tengan más soja, ya posea, o muy la agrotóxico y potajaya y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta gente así, ¿verdad? Que defendían o defienden esas cosas. O defender oñemo arandúa. Pero la realidad te dice otra cosa. Cuando coñandera se pa llevan para él añandera se pa de cáncer pa y por los agrotóxicos y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, todos estos productos que nosotros estamos ahí, pero aplaudiendo porque o me ende plata o me ende peamos y todo lo que es, lo que Dios nos ha regalado desde la naturaleza, entonces ya pues pa lleva. Y así, queridos hermanos. Entonces la palabra intercesión, intercesio se dice en latín, viene de la palabra latina intercesio. Se usaba principalmente en un contexto judicial y en un contexto político. Los romanos utilizaban intercesio. Entonces, judicial y político. Entonces, ya ando con alguien, va a decir la interceder. Por lo tanto, el interceder en latín quiere decir ponerse en el camino, interrumpir algo que se está haciendo. Interrumpo, me pongo en el medio, operar con la ina, ponerse en medio de. En el camino vos te vas caminando, ¿verdad? Alguien, y vos intercedes, quiere decir que eres ñemo y te vearé yo. Interceder. Intercesio dice la timpe. Bueno, y justamente estamos interrumpiendo o estamos frenando una ley. Estamos frenando una ley. Una ley que evidentemente está yendo contra el hombre, contra la humanidad o contra esa persona. Se llevando a mala, no sé, la quinto grado, sexto grado, siempre me mantenían la unión y entre los compañeros. Concepción viene a Pepico, ¿verdad? Entonces diga, tú eres ñona, yo voy al colegio, pero que, y ahí está la necesituina. Entonces, y los no cancha, y verán, vamos cancha. Ya, juego, UPB ya está ñona, la compañero, ¿verdad? La compañero. Y entonces, justamente, ahí, moquete, famoso moquete. O yo soquealo ahorita. Pero siempre, menos mal, ¿verdad? Porque había un grupo que se ponía alrededor a mirar y... Pues yo recuerdo una vez de potiva y veinte las avisaba, ya tiene un humo y gato. Y ahí yo he visto, ¿verdad? A un compañero, ¿verdad? Que menos mal que era grande, porque mi niño nairo ahí, tu shane baretea, te tu ya, quinto grado, mira, te sexto grado, hoy, ¿qué te ve? Para la intercesión, o interrumpió, ñemo, y ves. Se llama a Domingo Sabio. Justamente, cuando dice que dos chicos ahí en el oratorio de Don Bosco, y se pone él ahí en medio de ellos, pero Domingo Sabio y Santo Ve, porque no es de Cruz, muy, bueno, a ver, la año de llegar a Cruz,
el que quiera seguir peleando, se ve en botita, a veces años ahí, se ve botiche, pero a nivel en botime. Bueno, todas estas cosas son anécdotas muy interesantes dentro de la vida que nosotros vivimos. Entonces es interrumpir, es frenar algo que está sucediendo. Vean con la intercesión, la timbe. O dice la intercesión. Quiere decir que nosotros estamos llamados a ponernos, ¿verdad?, entre las dos partes que están peleándose para abogar. Tenemos que ser los abogados en este caso, de tener algo, pero justamente a beneficio, atención queridos amigos, a beneficio de los dos, no solamente de uno. Yo estoy intercediendo por ¿verdad? Por eso que Abraham dice, y si hay 50, estos justos tienen que morir por estos que son injustos, con 50, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, a pesar de que yo joven. Pero al interceder a favor de oligágina, ¿verdad?, que es justo, entonces yo también le estoy llamando la atención a que injustamente está haciendo algo que no tendría que hacer. Oye, esa dice la intercesión. Así que es interesantísima esta palabra, queridos hermanos. La estediañan de yarañan de boeajina. Cada uno de nosotros tenemos que ser intercesores. ¿Entienden? Interceder a favor de aquel más débil, entre comillas, porque está padeciendo las injusticias. Como yo le estaba diciendo, si nuestro pueblo está hambreado o está ignorante o está en situaciones de mucha corrupción, etcétera, etcétera, entonces hay que interceder, tenemos que interceder. Toditos tenemos que interceder como pueblo, como nación. Cada uno estamos llamados a ser intercesores. ¿Intercesores? ¿Ante quién? Ante esos que están haciendo mal. Ante esos que están haciendo mal. Y ese que está sufriendo. Pero entonces, procuro salvarle a que está sufriendo por culpa de las injusticias. Pero al mismo tiempo, cuando yo estoy intercediendo, le llamo la atención a aquel que está haciendo mal. De ella poyan aupea, ella pola y ponañan, de yaran de moyopebe, con cualidades y riquezas personales para que ponga al servicio de la comunidad y no para mirarte tu ombligo y hacer lo que vos querés. Aupea la y se la intercesión. Aupea y se la intercesión. Así que, querido hermano, es importante te la ya pillanos aña entender, no pe palabrita, pea. Si ya ahí te edita mala este día, entonces la ya está en la paz y en la serenidad de lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, esta palabra se empleaba en el ámbito también forense como en el aspecto también después de la iglesia, en el aspecto litúrgico. Implica, queridos amigos, que alguien entra ante una autoridad superior, ante una autoridad superior, para hablar a favor del otro. Ahí entonces se dan cuenta. Ya estamos entrando, y ese es el aspecto que nosotros le llamamos el aspecto litúrgico. ¿Por qué litúrgico? Porque hay que entender, liturgia anda misa, lo que sea, ya popeamos, apenas ahí. Liturgia es mucho más amplio. Todos hacemos liturgia. Liturgia es cuando vos te vas y te cepillas tu diente, liturgia es cuando vos te vestís, liturgia es cuando vos te vas a desayunar, liturgia es cuando te vas a tal hora y te subís en tu coche y te vas a tu... Vea la liturgia, cosa del pueblo, cosa de la gente. Un ritmo normal y común que hacemos siempre, ¿entiendes? Es esa repetición. Pero hablan de liturgia. ¿Cuál es tu liturgia? Entonces también, está bien, en la misa, en el aspecto ritual, también hacemos una liturgia. Porque siempre llega por la misma cosa, ¿verdad? Entramos la liturgia. Ahora, comenzamos, procesión, lectura, ofertorio, homilía, heredia. Pero tiene liturgia, una repetición continua que hacemos. Cosas del pueblo. Y que todo ese año entender una organización. Para eso es la liturgia. Bueno, por eso que la intercesión entra y hace parte de una liturgia. Cosas del pueblo, cosas de la gente. Para, dice, hablar o hacer una intercesión ante alguien que está dirigiendo ese aspecto de la liturgia. ¿Entienden? Qué lindo que es esto. Por eso tenemos que entender bien, queridos amigos. El hebreo utiliza la palabra pagá. Eso significa, el verbo pagá
significa encontrarse, colisionar, tocar intensamente, intervenir, pagar. Entonces, es un encuentro personal con esa otra persona y se usa siempre en contextos donde alguien interviene audazmente. Esta palabra tenemos que subrayar y dejar en nuestra cabecita. Porque, les voy a decir bien, queridos amigos, no es fácil ser intercesor entre dos personas. Veamos, WPM lleva cuando nosotros éramos chicos, esa cerveza lastimosamente lleva la Oñoneroa, Moquete, Xoquí, Umía lleva. Así le ayudan a veces, oñemo en llave, ya, pues te ve, oñemo de intercesor. Y ande a hoy. Sin embargo, por eso les dije al comienzo de nuestra charla y de nuestra reflexión del día de hoy, ser intercesor es muy difícil. Porque ser intercesor quiere decir que vos te pones en medio de ese que es corrupto, que no te va a querer escuchar y que le va a querer dar moquete y le va a querer fundir a ese otro. Le va a querer fundir al pobre, le va a querer seguir robando, porque él está bien. Ponete un poco como intercesor ante un nepo baby. Te domine yo con ahí en delante de sueldo o ñemoita en las cosas que verdaderamente tienen, a donde tienen que ir. Esa plata no va a ir más a tu bolsillo, señor nepo baby. O anda a decirle eso a su papá o a su mamá, que son lo que les pone, ¿verdad? No, porque yo soy el vice, porque yo soy el presi, porque yo soy el director, porque hacíamos ya la cera, la se me anda y cuaimaba, se ya y maleta, hasta las niñeras le ponemos, ¿verdad? Como allí, ¿verdad? Atejomina desde ahora, opa el chorro, ve hallándote como a Emma, porque eso tiene que ir a las cosas verdaderamente de una buena organización. Ahí viene y entra el intercesio con la palabra liturgia, porque dijimos que la liturgia es justamente hacer las cosas ordenadamente. O sea, que dice la liturgia, ella po, la ella po, Ana. Y entonces, queridos amigos, ser ¿cómo se dice? Intercesor, intercede agua entre el malo y el bueno, Yahshua, entre el agresor y el agredido. No es fácil. Te omeñamos y que ve fuera. Va el añade normalmente ya hace se mandó además esto en el tiempo de toda la dictadura y hoy no te metas en la política, no te da ni hables haciendo hoy. Diga tú y la ñ, porque eres pum, eres. Allá vamos de la caperucita roja, tenemos mandé porque está la piragüe, está en los endúas bebé, está el año oñemo y ponacea lleva. Segundo hay cuay, oye, va a ser plata, tabambeo, lo que sea, o si no, andera juinte, oye, ahí mandé a algunos hasta inventar las cosas, ¿verdad? Imagínate si te ponías como intercesor entre el mal y el bien. Jesús, ¿qué es lo que hace? Y justamente Jesús es el único, ¿verdad? Nosotros decimos el único Salvador, el único Redentor, Jesús, porque intercede, se pone en medio de el pecado de la humanidad, lo que nosotros cometemos, y Dios, que es esa bondad absoluta, entonces mira y dice, bueno, aquí hay una conversión porque hay un cambio, tanto del agredido, como decíamos, sobre todo del agresor, queridos amigos. Lastimosamente no vamos a poder hablar todo, ni decir todo, ¿verdad? Pero interceder, queridos amigos, es algo esencial y fundamental dentro de nuestra vida cristiana. Upeare en este domingo, seamos verdaderos intercesores. Y yo hoy que verdaderamente también agradezco a Dios un año más de vida, 59 años en botete de ahí. Entonces, que el Señor también, como cualquier cristiano comprometido también, que me ayude. Y por eso les pido, como decía el Papa Francisco, recen por mí. Así como todos ustedes y todos nosotros, seguidores de Jesucristo, seamos intercesores en nuestras comunidades. Que así sea. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.